Banda Oriental, 28 de febrero de 1811. A casi un año de la sublevación contra España en Buenos Aires, los vientos independentistas habían cruzado ya el Río de la Plata. Fue entonces que los orientales Pedro José Vieira, Venancio Benavides, Ramón Fernández y otros habitantes rurales a orillas del arroyo Ascencio convocaron a las poblaciones de Mercedes y Santo Domingo Soriano a levantarse contra las autoridades realistas de Montevideo y sumarse a la Revolución de Mayo en una proclama conocida hoy como el Grito de Ascencio, marcando el inicio de la Revolución Oriental. Después de inicialmente servir al virreinato en la lucha armada contra la misma Revolución de Mayo, el 15 de febrero de 1811, el militar rioplatense José Gervasio Artigas desertó del cuerpo de blandengues en Colonia del Sacramento y se trasladó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios militares al propio gobierno revolucionario, el cual le dio el grado de teniente coronel y le encomendó iniciar el levantamiento de la Banda Oriental contra el poder español. Así las cosas, tras las primeras sublevaciones posteriores al Grito de Ascencio, el 11 de abril Artigas lanzó la proclama de Mercedes, en la que anunció el envío de armas, municiones y 3.000 hombres por parte del gobierno de las Provincias Unidas. Para el 18 de mayo, las fuerzas de Artigas vencieron a los realistas en la Batalla de las Piedras y los obligaron a atrincherarse en Montevideo, donde residía Francisco Javier Elío, quien recientemente había sido nombrado virrey del Río de la Plata por el Consejo de Regencia. El 1 de junio el general rioplatense José Rondó alcanzó Montevideo, dando comienzo al primer sitio de la ciudad, por lo que el virrey Elío solicitó la intervención portuguesa. Al estallar en Buenos Aires la Revolución de Mayo de 1810 y la posterior lucha contra los realistas de Montevideo, la tradicional política portuguesa de intervención en el Río de la Plata conoció un nuevo impulso ante la oportunidad que se presentaba por la crisis local y el vacío dejado por la invasión napoleónica de España. Además de esto, Portugal temía los riesgos de que la revolución se extendiese a su territorio, posibilidad que también había sido contemplada por la primera Junta de Gobierno Revolucionaria en su plan de operaciones. En junio de 1811, las tropas portuguesas a órdenes del capitán general de Río Grande do Sul, Diego de Souza, cruzaron la frontera y se desplegaron por el país estableciendo su base en Maldonado. De esta forma, el nuevo gobierno de las Provincias Unidas, el primer triunvirato, decidió poner fin al sitio y negociar un armisticio con el virrey Elío, que se hizo efectivo el 20 de octubre de 1811, obligando al retiro de las tropas de Buenos Aires y Portugal, así como el levantamiento de los bloqueos de Buenos Aires y Montevideo, lo cual se anteponía a los intereses independentistas de Artigas. Allí, la diplomacia británica, bajo la conducción de Lord Strangford, aunque provisionalmente, impuso los objetivos de su política: restablecer la paz entre los gobiernos platenses mediante un status quo que dejara en suspenso la disputa entre los juntistas porteños y regentistas montevideanos. Esto tenía como fin dejar expedito los medios para que el libre comercio fuera garantizado a los comerciantes británicos y para que se pudiera desarrollar el tráfico mercantil sin sobresaltos ni problemas. No obstante, a pesar de rechazar el acuerdo, los patriotas orientales se vieron obligados a trasladarse hacia la margen oriental del río Uruguay, en un punto conocido como el Salto Oriental, a la altura de la actual ciudad argentina de Concordia, protagonizando así el llamado éxodo del pueblo oriental. A pesar del armisticio, las tropas portuguesas no se retiraron del todo, lo que eventualmente, con ayuda de la presión política británica, condujo en mayo de 1812 a la firma del Tratado Herrera-Rademacher. Para entonces, el virreinato del Río de la Plata ya había sido abolido por Elío, quien transfirió a José Gaspar de Vigodet del puesto de gobernador de la Banda Oriental. En octubre de 1812 comenzó el segundo sitio de Montevideo, protagonizado una vez más por José Rondó, y al que las tropas de Artigas eventualmente se le unieron. Durante 1813, Artigas, constituido en jefe del pueblo oriental, envió diputados a la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas, pero estos representantes no fueron ni siquiera tomados en cuenta por el gobierno unitario. A partir de entonces, Artigas comenzó su firme distanciamiento del gobierno porteño, y el 20 de enero de 1814 rompió su colaboración con Buenos Aires y retiró sus tropas del sitio de Montevideo. Ante esto, el gobierno de las Provincias Unidas declaró a Artigas traidor a la patria. Con todo,
Poco tiempo después, este organizó a la Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres, como una conjura independentista ajena a Buenos Aires. Mientras que en junio del mismo año se produjo la capitulación de Montevideo, finalizando la dominación española en el Río de la Plata. Hacia 1815, Artigas había conseguido sumar representantes de la Banda Oriental, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba e incluso del sur de Brasil en el Congreso de Oriente, que proclamó su independencia. Asimismo, lideró una lucha armada contra los porteños y a pesar de ser repelido hasta el norte de la Banda Oriental, en enero de 1815, Artigas, junto al oriental Fructuoso Rivera, derrotó decisivamente a sus perseguidores en la batalla de Guayabos, librando a Montevideo de la influencia de Buenos Aires. Para terminar con el desafío que representaba Artigas, el gobierno de las Provincias Unidas negoció con los portugueses, dándoles el visto bueno para que invadieran la Banda Oriental. Las tropas del ya entonces Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve cruzaron la frontera en julio de 1816, derrotando en octubre a los orientales en San Borja. Y a pesar de que Artigas dirigió un contraataque en territorio luso-brasileño, fue derrotado en Carumbé. Las tropas invasoras continuaron implacables su avance durante el resto del otoño, y en enero de 1817, al mando del general Carlos Federico Lecor, después de derrotar al oriental Andrés Latorre en el Catalán, ocuparon Montevideo, fundando la provincia cisplatina y comenzando la dominación luso-brasileña de la Banda Oriental. Sin embargo, durante el resto del año la resistencia de Artigas se mantuvo en el centro y norte del territorio. Para empeorar las cosas, el gobierno de Buenos Aires, encabezado por Juan Martín de Pueyrredón, veía con buenos ojos la invasión luso-brasileña, y lejos de apoyar a Artigas era partícipe de su eliminación debido a su peligrosa influencia sobre la Liga Federal. En marzo de 1818, las tropas de la provincia de Misiones, aliada de Artigas, sufrieron un revés más contra los invasores en San Carlos, y aunque en el verano del mismo año los artiguistas recuperaron terreno en Quegay Chico, la resistencia oriental continuó mermándose durante 1819. Finalmente, en enero de 1820, las tropas invasoras acabaron con los orientales dirigidos por Latorre y el heroico Pantaleón Sotelo en Tacuarembó, poniendo fin a la resistencia contra la invasión luso-brasileña. Luego de esta derrota, Artigas pasó a Entre Ríos, donde la traición de uno de sus lugartenientes, Francisco Ramírez, lo obligó a exiliarse en el Paraguay, poniendo fin a la Revolución Oriental. En 1822 tuvo lugar la independencia de Brasil, tras la cual Pedro I formó un imperio al que incorporó a la Banda Oriental con el nombre de Provincia Cisplatina. Durante los siguientes 2 años, Juan Antonio Lavalleja, un militar oriental que había combatido junto a Artigas contra los luso-brasileños y ahora renegado por Buenos Aires, buscaba volver a ganar el favor del gobierno porteño, preparando junto a otros líderes la arriesgada empresa de expulsar a los brasileños y reunir a la provincia oriental con las Provincias Unidas del Río de la Plata. El 19 de abril de 1825, liderando a un grupo de 33 patriotas orientales, Lavalleja desembarcó en la playa de la Agraciada, y enarbolando una bandera con la frase «Libertad o muerte», juró luchar hasta expulsar a los brasileños. El movimiento de Lavalleja ganó pronto el apoyo del pueblo oriental, y el 24 de abril, después de liberar el pueblo de Soriano, marchó firme hacia Montevideo, el cual puso bajo sitio en mayo, prolongándose hasta agosto, mes en el cual se celebró el Congreso de la Florida, en el que se declaró unánimemente la independencia de la provincia oriental con respecto al Brasil, así como la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tras las victorias de las fuerzas orientales en Rincón, el 24 de septiembre, y de Sarandí, el 12 de octubre, el Congreso General Constituyente en Buenos Aires reconoció por ley el 24 de octubre de 1825 la reincorporación de la provincia oriental, aprobando los diplomas de Javier Gomenzoro como diputado electo por la misma, lo que arrojó como consecuencia que el Imperio del Brasil les declarase la guerra en diciembre de ese mismo año, produciéndose abiertamente la Guerra del Brasil, a la que Lavalleja marchó con el blasón argentino. Durante 1827, la diplomacia británica propuso una tregua, que fue aceptada por rioplatenses y brasileños ante las dificultades para seguir financiando la guerra. El 27 de agosto de 1828 se firmó en Río de Janeiro la Convención Preliminar de Paz, por la cual tanto las Provincias Unidas del Río de la Plata como el Imperio de Brasil reconocieron la independencia de la Banda Oriental, que adoptó el nombre de Estado Oriental del Uruguay.
Si valoras mi trabajo, no dudes en suscribirte y compartir el canal con todos tus contactos. Me ayudarás mucho a hacer crecer esta fructífera comunidad. Hasta la próxima.